La carta misteriosa. Calle de Zuleta, hoy primera de Venustiano Carranza. Corría el año 1635. Las calles de Santa Ana estaban intransitables después de una de las grandes inundaciones que en ese tiempo sufría la Ciudad de México, capital de la Nueva España. El nuevo virrey, Marqués de Cadereyta, venía a tomar posesión de su cargo y, dado el mal tiempo, debió entrar por la calle donde vivía el capitán Cristóbal Zuleta. Los Zuleta eran muy caritativos y devotos de San Francisco. Desde muy al comienzo del convento franciscano, edificaron dentro de él una capilla para asegurar los rezos por los miembros de la familia que fueran pasando a mejor vida. Años después, el patronato, siempre en manos de alguno de los Zuleta de dicha ciudad, pasó por falta de descendencia directa a una sobrina que vivía en Madrid, España. Esta dama, doña Ana de Aduna y Zuleta, nombró capellán al cura de Silva. El sacerdote no pudo venir a disfrutar de la encomienda por no haber obtenido el permiso requerido. Sin embargo, el convento siguió funcionando y también en su interior la famosa capilla donde habrá de suceder nuestra leyenda. Para que lo ubiques, el convento franciscano estuvo en una esquina de San Juan de Letrán. Cerca de aquella esquina había una fuente, pero con el tiempo se establecieron comercios y despachos. Todo cambió, es cierto, hasta la capilla de San Antonio, asombrosa por tener 2 pisos. Única en México. Solo quedaron entonces unos trozos de la cúpula esmaltada con azulejos y el cuento de espantos, aparecidos y fantasmas que justifican tu atención a este relato que vamos a contar. Un fraile franciscano, desaparecido hace tiempo, contaba el caso siguiente. Cierto lego, encargado del aceite de la lámpara que debía arder noche y día en honor del Santísimo, vio cerca de la flama ya moribunda un brazo. ¿Un brazo? Sí, un brazo de persona que salía de la pared, sin nadie que se viera. Al final del brazo, como es natural, había una mano que sostenía un sobre y hacía ademán de entregar una carta. El lego, que era el señor Lino Jiménez, corrió a avistar al provincial con gran temor y sobresalto de la extraña visión. El provincial hizo sonar a vuelo las campanas del convento para convocar a reunión extraordinaria a todos los frailes de la congregación, ya que el lego juró por la salvación de su alma que era cierto lo que había contado. Los religiosos acudieron de inmediato y en gran orden, aunque llenos de zozobra, de duda, con espanto comprobaron lo que Lino había visto. Ahí estaba el brazo extendido, con un sobre en la mano. Todos pudieron verlo. Todos rascaron en su conciencia para buscar motivos del extraño mensaje. Pasaron uno a uno, por orden del provincial, para solicitar a la misteriosa mano la entrega de la carta. Y a cada uno en su turno, la mano les negó la carta. Luego se movió hacia arriba sosteniendo aquel sobre, sin entregarlo a nadie. Intrigado, el padre provincial sacó la lista de los nombres y llamó a todos, uno por uno. Entonces se dio cuenta de que faltaba alguien, a quien mandó traer de inmediato. El religioso ausente era ciego y debió hacerse acompañar de un lego que era su lazarillo. Una vez que ambos estuvieron frente a aquel brazo del que salía la mano, ésta alargó el sobre para entregarlo al lego y desapareció por la pared, detrás de la lámpara del Santísimo. Temblando el lego abrió el sobre, temblando sacó la misteriosa carta y la leyó. El padre provincial exigía información, mas el requerido, aterrado, se puso de rodillas y dando gemidos y golpeándose el pecho, rogó guardar ese secreto. El provincial le concedió el beneficio. El lego pidió entonces perdón por sus malas acciones, tanto al provincial como a los frailes. Se hallaba la comunidad en pleno, y en pleno, el lego arrepentido recibió el perdón. Comunicó enseguida que iba a arreglar sus cosas porque debía ser un viaje muy largo. Solicitó retirarse. «Y os pido que roguéis en adelante por mi pobre alma», dijo con sentimiento. El provincial comenzó a entonar el misere, un canto de perdón, y la comunidad en pleno cayó de rodillas para formar un coro. Terminando el coro, uno de los religiosos se dio cuenta que el lego, arrepentido, se hallaba tendido sobre una de las últimas bancas cerca de la salida. Algunos de los frailes llegaron a tocarlo. Estaba inmóvil. Otros más se acercaron a palparlo.
Estaba frío, y cuando el padre provincial se acercó para tocar al inesperado difunto, solo pudo tomar la ropa entre sus manos. El cuerpo del difunto había desaparecido. El perro negro. Lo que voy a platicar a continuación ocurrió en el año de 1923 y le sucedió a un hombre conocido del pueblo. Se trataba de un hombre que tenía reputación por poseer un mal carácter, además de ser cruel y miserable con los animales. Sucedió en el mes de julio. Me acuerdo que era la víspera de la fiesta del Señor Santiago, el santo patrono del pueblo. Aquella madrugada llovía a cántaros en el pueblo. El agua hacía zanjas en las empedradas calles, tanto que formaba arroyos. Parecía que la lluvia no daría tregua aquella madrugada, y estaba acompañada de escandalosos truenos y majestuosos relámpagos que iluminaban momentáneamente la oscuridad de la noche. Elementos todos ellos para hacer del pueblo un paisaje tenebroso. Fue entonces que en medio de la lluvia incansable vi la silueta de un hombre que caminaba con dificultad. Su borrachera era evidente por su torpe andar. Tan borracho iba que parecía no importarle ir caminando en medio de la lluvia, empapándose, desafiando al resfriado y a la neumonía. En determinado momento comenzó a seguirlo un perro de raza grande que tenía el pecho amarillo y el resto de su cuerpo era de color negro. En verdad no me di cuenta de dónde salió el animal. De pronto estaba ahí, como si hubiera surgido de la nada. Debo decir que semejante perro no se me hacía conocido. Se veía peligroso y amenazante, y al igual que el hombre, estaba empapado. Cuando el hombre se percató que el perro lo seguía, detuvo su marcha, y el perro también se detuvo. Retomó su paso el hombre y el perro también lo hizo. Volvió a detenerse el hombre y también el perro. Lo seguía como una sombra. Envalentonado por el efecto del alcohol, comenzó a espantar y a maldecir al perro, pero al canino no pareció importarle. Volvió a caminar el hombre y el perro continuó siguiéndolo, y entonces se detuvo de nuevo aquel borracho siendo imitado por el canino. Enfadado por la situación, el hombre se acercó al perro y sacó de entre sus mojadas ropas un arma, y sin pensarlo, le disparó. El perro permaneció sereno mirándolo, mientras el hombre, pensando en que por el alcohol la puntería le había fallado, le volvió a disparar. El perro no se movió, estaba ileso. La bala nuevamente no la había impactado. Entonces, el hombre caminó hacia el animal y le vació la pistola a boca de jarro. Aquel desdichado no tuvo éxito en ninguno de sus intentos por arrebatarle la vida al perro, muy a pesar de haberle disparado a tan poca distancia. Fue como si las balas se hubieran desviado de su blanco muy misteriosamente. Entonces, el hombre enfadado le arrojó la pistola al canino, la cual también se desvió inexplicablemente. En aquel momento, el imponente animal gruñó con ferocidad. Se le erizó el lomo y enseñó sus afilados colmillos, dispuesto a clavarlos en la tierna carne de su agresor. Consciente del peligro al que estaba expuesto, el hombre emprendió la huida entre la lluvia, metiéndose entre las aguas que corrían por la calle. Tropezaba y en numerosas ocasiones estuvo a punto de caer por su estado, mas no cayó, y agitado llegó hasta donde yo me encontraba, y con tremenda desesperación me solicitó le diera auxilio. Sus cabellos estaban erizados, su rostro reflejaba angustia, y sus ojos estaban dilatados del temor. Tuve que actuar muy aprisa, pues el perro embravecido llegó con rapidez hasta donde nosotros. Nos pusimos a salvo de su acometida, subiendo con prisa los dos hasta lo más alto de mi escalera. El perro, en tanto, nos ladraba enfurecido y saltaba muy alto, como intentando alcanzarnos, mientras de su aterrador hocico brotaba una blanca espuma en abundancia.
rabiosa era su apariencia, y cuando se puso imposibilitado de alcanzarnos, se acrecentó su cólera. Entonces, como si estuviera poseído por un demonio, se echó sobre sus lomos, y en aquel momento casi perdí la cordura por lo que estaba contemplando. Sí, porque aquel animal iracundo giraba sobre sus lomos, como si fuera un trompo, mientras emitía tremendos y aterradores sonidos desconocidos, que más que gruñidos y ladridos, parecían palabras distorsionadas. El hombre lo miró también y después, acobardado, se abrazó fuertemente a la escalera y comenzó a rezar la oración de la Magnífica. Es verdad que el perro rabioso al escucharla se fue tranquilizando, y conforme el hombre avanzaba en su plegaria, el perro se puso en sus 4 patas y se fue alejando, de manera que cuando el hombre concluyó y cayó su boca, el perro se perdió entre la lluvia y la oscuridad. Descendí primero yo de la escalera y traté de convencerlo de que bajara él también, pero se negó rotundamente. Y ahí permaneció hasta que los gallos comenzaron a saludar a los primeros destellos del amanecer. El hombre descendió de la escalera y me miró a los ojos. Su rostro evidenciaba vergüenza, pero más que eso, mucho arrepentimiento. Los ojos se le inundaron de lágrimas, y sin pronunciar palabra alguna, y agradeciéndome con la cabeza, se marchó muy aprisa rumbo a su casa. Desde aquel entonces al hombre le cambió el carácter, porque después de haber sido un neurótico consagrado, se volvió una persona amable y amigable. ¿Y qué decir de su trato hacia los animales? Pues a partir de lo sucedido, se dirigía hacia ellos con aprecio, y alimentaba a los perros y gatos callejeros, y también los protegía de la lluvia bajo el techo de su casa. Fue una verdadera lección la que recibió, una especie de llamada de atención para que enderezara su camino, para que al final de sus días no arrastrara aquellas faltas hacia la otra vida. Por mi parte, nunca más volví a ver semejante animal, y me alegro, pues tan solo de recordarlo vuelvo a temer. Debo confesar que aquel perro negro fue el culpable de que yo padeciera terribles pesadillas e incontables noches de insomnio durante un largo tiempo. La niña del molino. Cuenta una vieja historia que en tiempos de la fundación de San Quintín, por allá de los inicios del siglo XX, con la llegada de los ingleses y la compañía americana Hambury & Harvey, quienes llegaron para sembrar trigo en este valle, instalaron el molino de granos más moderno de aquella época, conocido hoy como el Molino Viejo. Entre los extranjeros venía un joven matrimonio acompañado de su hija Ana Parrot, una hermosa pequeña de ojos claros y cabello rubio, de más o menos 7 años de edad. Esta familia procedía de Inglaterra y eran muy pobres, dadas las condiciones económicas y sociales que se vivía en su país en aquel tiempo, aunque carecían hasta de lo más mínimo para sobrevivir. La abuela de Ana no quería por ningún motivo despegarse de la niña, y cuando se enteró que Ana y sus papás saldrían en una embarcación que navegaría hasta México, la abuela lloró de impotencia y coraje hasta enfermarse, de rencor y de tristeza. Aún así, los padres de Ana no cambiaron sus planes y se hicieron contratar como cocineros para atender a los tripulantes a cambio de viajar con ellos y salir de su país, donde la miseria era cada vez más insoportable. La abuela, al ver que se llevaban a su querida nieta, se enojó mucho con el padre de Ana y acudió con una hechicera para impedir ese viaje. La bruja hizo un conjuro invocando al demonio con una mona de trapo que le dio a Ana como regalo, para que en cuanto el padre la tocara, ésta tomaría forma diabólica y acabaría con su vida por llevárselas tan lejos a un lugar desconocido. A pesar de su condición de pobres, el viaje llenó de emoción a la pequeña familia, y se embarcaron llenos de ilusiones. En sus baúles de viaje traían unas cuantas prendas de vestir, trastos y la demoníaca muñeca guardada entre sus pertenencias, esperando ser desempacada para cumplir con su espeluznante mandato. Llegaron a San Quintín, a un lugar conocido hoy como Bahía Falsa, y se establecieron en un campamento que los tripulantes armaron por órdenes del capitán del barco. Cada familia desempacó sus pertenencias, y Ana descubrió con alegría la muñeca que su abuela le regaló,
y que, sin saber, estaba destinada a acabar con la vida de su padre. Esa misma tarde, la niña quiso recorrer la bahía de la mano de su papá, mientras su madre preparaba algo de cenar con las demás mujeres que habían llegado en la misma embarcación. Ana tomó de una mano a su padre y con la otra abrazó a la infernal muñeca. Apenas se había alejado unos cuantos pasos cuando Ana le mostró a su padre el regalo que le había dado la abuela. El papá la tomó y dijo: «Oh, es muy bella. Te hará compañía en lo que encuentras algunos amiguitos aquí en el campamento». Y diciendo esto, devolvió la muñeca a su hija. Apenas pasaron unos segundos cuando aquella mona de trapo con vestidos de colores empezó a cobrar vida, a crecer, y de ella se desprendía una figura monstruosa y satánica con los ojos encendidos y una mirada maligna. La niña notó de inmediato los cambios de la cara de la muñeca, y las manitas de trapo estaban ahora convertidas hoscas y horrorosas garras con afiladas uñas como las de un animal salvaje. Atacó al padre de un zarpazo directo al corazón, y les trajo el órgano aún palpitante y lleno del vital líquido. La niña intentó defender a su padre, que ya estaba tirado en el suelo sin vida, y empezó a luchar en contra de aquel horrendo monstruo que se había posesionado de la muñeca de trapo. Ana quedó sin aliento y sin fuerzas para gritar, y solo sintió cómo la atacó hasta arrancarle la vida. Los cuerpos de Ana y su padre fueron encontrados casi de inmediato, y al siguiente día le dieron sepultura en el panteón inglés, pensando que habían sido atacados por algún animal salvaje que merodeaba por esas tierras inhóspitas y desconocidas para ellos. La muñeca quedó tirada donde actualmente están colocados los vestigios del molino de trigo, y hay personas que aseguran escuchar por las noches el triste llanto de una niña que llama en voz baja a su padre. Los curiosos que se acercan a ver de qué se trata aseguran que miran a Ana parada junto al molino, sin ojos, y en vez de lágrimas por sus mejillas, corre el vital líquido como aquel remoto día en que perdieron la vida ella y su padre en manos de aquella diabólica muñeca. Querido amigo, si alguna vez visitas de noche las inmediaciones del Molino Viejo en la Bahía Falsa y escuchas el llanto de una niña, aléjate y no voltees hacia atrás, porque lo que verás no podrás olvidarlo nunca. Historia escrita por Olga Loya.